El chavismo rojo y el chavismo azul se enfrentarán en una contienda para enmarcar en el Museo del Comunismo o de las dictaduras totalitarias que pretenden maquillarse de democracia. Pelearán para ver quién tiene la aprobación del dictador, para guisar en los diferentes estados, el más corrupto, el que demuestre tener un mejor plan para robar y para contrabandear, recibirá el pulgar arriba de Maduro y de Diosdado, siempre con la complicidad de Padrino López y sus militares de goma espuma. Y hablando de esto, Manuel Rosales formaliza su inscripción ante el CNE soltando una frase: respeto a quienes no votarán, pero no podemos tirar a la basura el derecho a opinar. Y hablaremos acerca de estos rumores que rodeaban a Enrique Capriles, porque parece habilitado o aparece habilitado en la página de la Contraloría General de la República. Vaya, vaya. En cuanto al chavismo rojo, también han inscrito sus candidatos. Win-win. Ganan con una tarjeta o ganan con la otra, según les convenga. Sin embargo, con el sistema caído por días y sin información del CNE, se cerraron las postulaciones del 25M. Y veremos las colas del hambre, una vista a la realidad de muchos migrantes a lo largo y ancho del mundo. En esta ocasión, en la España socialista de Pedro Sánchez, uno de los lavadores de cara favoritos de la dictadura venezolana y de cualquier bandido del mundo. Comenzamos. La convocatoria de elecciones regionales y legislativas en Venezuela para el 25 de mayo de 2025, o sea, la farsa, no es más que un nuevo capítulo en la tragicomedia de una democracia que sabemos lleva años secuestrada. Tras el descarado robo de las elecciones presidenciales del 24 de julio, el chavismo, en sus versiones roja y azul, monta ahora un espectáculo que pretende legitimar el control absoluto del poder, mientras que el país se hunde en la miseria y en la desesperanza. El bochorno de este proceso electoral diseñado para no reflejar la voluntad popular, sino para perpetuar un sistema corrupto que se ríe en la cara de los venezolanos, es la punta de lanza de unos narcos que decidieron quedarse en el país por las malas ante la mirada atónita del mundo democrático y también de sus cómplices. El fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio sigue siendo una herida abierta. Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, fue ampliamente reconocido como ganador por la oposición y por los observadores nacionales, con actas electorales que mostraban una ventaja clara sobre el dictador bananero Nicolás Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, liderado por el leal chavista Elvis Amoroso, ahora secuestrado, proclamó a Maduro vencedor con un 51.2% frente al 44.2% de González, por supuesto, como todos sabemos, sin presentar actas ni datos verificables. Alegaciones de un ciberataque sin pruebas y la negativa a transparentar el conteo consolidaron, por supuesto, las denuncias de fraude. El Centro Carter y la ONU criticaron en el principio la opacidad del hecho, pero después hablaron abiertamente de un fraude monumental. Mientras que países como Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocieron los resultados de frente. La presión que siguió, 2.400 detenciones, 24 asesinatos y persecuciones a opositores, entre otros crímenes y barbaridades, dejaron claro que el chavismo no toleraría desafíos. Las elecciones de 2025 llegan ahora como una burla a la lucha. El guión es evidente. El chavismo rojo, representado por el PSV y el Gran Polo Patriótico, inscribe figuras como Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra y gobernadores leales como Rafael Lacaba, con un discurso de castigo a los violentos que buscan demonizar a la oposición real o a lo que queda de ella. Por otro lado, el chavismo azul, esta oposición domesticada, entra al juego con candidatos como Manuel Rosales, quien formalizó su candidatura a la reelección en el Zulia bajo el lema "El Zulia no se rinde". Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo, insiste en que el voto es el instrumento más poderoso y compara la crisis venezolana con transiciones exitosas en Chile o en Sudáfrica. Pero su participación, junto a rumores de una habilitación repentina de Enrique Capriles, levantan sospechas de un pacto tácito con el régimen. Capriles, inhabilitado desde 2017 por supuestos ilícitos administrativos, aparece ahora sin restricciones en la página de la Contraloría General, un giro que muchos interpretan como una maniobra para legitimar el proceso. Y de eso hablamos un poquito más adelante.
Su plataforma Red Decide promueve la participación como resistencia democrática, pero choca con la postura de la plataforma unitaria y de María Corina Machado, quienes por supuesto rechazan votar hasta que se reconozca el triunfo de González en 2024, lo cual es de absoluta lógica. La frase de Rosales, "no podemos tirar a la basura el derecho a opinar", suena muy hueca cuando el CNE cuenta con 4 rectores chavistas de 5, o bueno, 5 de 5, ¿por qué engañarnos? Y este ha demostrado ser un apéndice del régimen incapaz de garantizar elecciones libres desde hace mucho tiempo. Recuerden el pasado de su presidente, el imparcial Elvis Amoroso. Diputada, son hechos públicos y notorios, no solamente en el fascismo, sino en los actos terroristas que ha venido realizando esta señora diputada que está al lado de ustedes y que ustedes defiendan. Los revolucionarios no nos ponemos de rodillas ante el imperio norteamericano ni bajo ninguna chequera fascista y terrorista. Los venezolanos y los revolucionarios tenemos dignidad porque somos chavistas y porque queremos la patria de Bolívar, y ustedes no van a pasar más nunca en la vida. Como para ir a votar de nuevo, ¿verdad, Capriles? El proceso electoral está viciado desde su concepción. El CNE, bajo Amoroso, cerró postulaciones el 25 de marzo tras días con el sistema caído, limitando la transparencia y la participación. Las inhabilitaciones express, como las de María Corina Machado en su momento, y otros opositores, contrastan con la habilitación selectiva de figuras complacientes. Capriles, que es un buen tipo, ¿vale? No me cae mal. A mí no me cae mal. Él le dice a sus amigos, yo sé porque yo soy amigo de varios de sus amigos. Somos amiguis. Soy amiguis de unos amiguis de él, ¿verdad? Él tiene un drama ahora porque él le dice a los amigos, quiero volver a competir, quiero meterme otra vez en la política. En la vida hay oportunidad para redimirse. Así que Capriles, dale, toma tu decisión. No esperes la llamada. Lánzate que te esperamos el 27. Como si nadie se diera cuenta. Caramba. En 2024, el CNE revocó invitaciones a observadores de la Unión Europea y permitió solo aliados del régimen, una táctica que probablemente se repetirá. La maquinaria chavista, con recursos estatales y medios controlados, asegura una ventaja abrumadora, mientras los colectivos y la represión militar, que no puede faltar, liderada por Vladimir Padrino López y por Diosdado Cabello, silencian cualquier disidencia. El chavismo azul, representado ahora por Rosales y por el mismo Capriles, no es una oposición real, sino una válvula de escape para este régimen sanguinario. Como en 2024, cuando candidatos menores fueron registrados tras vetar a María Corina y luego a Corina Lloris, el sistema permite figuras que no amenacen al status quo. Jorge Rodríguez, alardeando de ganar las 24 gobernaciones, revela la confianza del chavismo en un juego donde las reglas están ya escritas a su favor. La inscripción de Neil Villamizar para el Esequibo, un territorio en disputa, añade además un toque propagandístico, desviando la atención hacia conflictos externos mientras el país se desmorona. Y entonces Rosales y Capriles llamando a votar. Y la plataforma unitaria insiste en que participar en una farsa solo valida al régimen. Esta fractura no es nueva. En 2013, Capriles denunció irregularidades tras ganarle a Maduro, pero perder por un 1.49% según el CNE. La auditoría fue limitada por el organismo que es imparcial y transparente. En 2024, la unidad detrás de González no impidió el fraude y hoy la Red Decide parece resignarse a un sistema donde el voto no cambia nada. Según ellos, la abstención, aunque comprensible, entregaría el poder al PCV, pero votar en estas condiciones equivale a avalar un circo donde el ganador está decidido de antemano. Estas elecciones que vienen no son un ejercicio democrático, sino una exhibición de poder totalitario disfrazado. El chavismo rojo y azul compiten por el favor de Maduro y Diosdado Cabello, con Padrino López como garante armado, que por cierto, no lo he visto muy rozagante últimamente que digamos al milico. Los venezolanos enfrentamos entonces ese gran dilema cruel. Participar en un juego amañado no parece ser más efectivo que desconocer cualquier proceso electoral bajo una dictadura. Pues, mientras el país languidece bajo sanciones, hiperinflación, inmigración masiva,
Al menos, a mi parecer, la salida es la fuerza. Y es que ya se agotaron todas las formas. La tragedia de 2024 demostró que el voto no basta cuando el árbitro es cómplice del ladrón. Las elecciones de 2025, lejos de ser una esperanza, son un recordatorio de que en Venezuela la democracia solo es un cadáver maquillado para la foto. El bochorno de este 2025 no es solo electoral, es moral. Cada candidatura inscrita bajo el CNE cómplice perpetúa la mentira de que Venezuela elige. Ahí está la clave. La lucha no está en las urnas manipuladas, sino en la presión internacional, la resistencia cívica, la memoria de un pueblo que, como ha dicho Machado, merece que se respete su voluntad, pero también en buscar mecanismos de cooperación para el uso legítimo de la defensa de un país cuya constitución exige ser defendida después de haber sido violada tantas veces. Mientras el chavismo juega con dados cargados, votar será un gesto vacío. La verdadera victoria llegará cuando el mundo y nosotros los venezolanos contemos con un poder de choque que esté dispuesto, al igual que ellos, a llegar a las últimas consecuencias. Pero mientras nos desgastamos en estas discusiones casi filosóficas, precisamente el filósofo del Zulia nos llegó con esto. A nivel nacional, en todos los estados estamos postulando a las gobernaciones, a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos. Estamos haciendo uso del instrumento más poderoso que tiene el pueblo, que es el voto. Ese voto que se tiene que usar, que se tiene que desarrollar, implementar todas las veces que sea necesario hasta lograr la victoria. Manuel Rosales Guerrero inscribió su candidatura a la reelección este sábado, luego de entregar los documentos ante la Junta Regional del CNE en Maracaibo. Bajo el lema "El Zulia no se rinde ni se entrega", el alacrán mayor de Un Nuevo Tiempo aspiró que los comicios pautados para el 25 de mayo sean una jornada cívica y democrática, donde se imponga la voluntad libérrima del pueblo y sea el voto el instrumento para seguir avanzando en la democracia. Palabras de Rosales, el chiste se cuenta solo. Previo a la consignación de estos recaudos, Rosales encabezó una movilización por la avenida Milagro Norte, desde la cancha del barrio Los Tres Reyes Magos hasta la sede del CNE, un recorrido que estuvo acompañado en todo momento por banderas de Un Nuevo Tiempo, pero también de otros estandartes políticos y muy alcahuetes que se sumaron a la participación a ciegas como única vía para superar la crisis actual. El voto es el instrumento más poderoso que tenemos para participar en el proceso de construir los cambios que todos los venezolanos aspiramos, dijo Rosales en un discurso lleno de politiquería y mucho populismo. Rosales ha insistido en que la negociación es el camino para superar los obstáculos que entorpecen el desarrollo nacional, una situación que han atravesado países como Chile, Sudáfrica o España y que hoy son sociedades prósperas y estables. No lo sé, Rick. Sobre los sectores de la oposición que piden no acudir a las urnas, Rosales fue enfático al afirmar que respeta a quienes piensan que no hay que salir a votar. Sin embargo, recalcó que no puede tirar al cesto de la basura el derecho que tienen los venezolanos de opinar. Dijo Rosales. Y exacto, Manuel, de opinar, no de decidir. Recordó que los ciudadanos tienen 4 caminos posibles en esta coyuntura: irnos del país, tomar el camino de la violencia que siempre hemos rechazado, palabras de él, por cierto, quedarnos en casa sin hacer nada o seguir remando. Usar ese poderoso instrumento que es el voto hasta que logremos la victoria. Supongo, Manuel, que esa victoria llegará como en Corea del Norte o en Rusia. Qué deprimente es la casta política de Venezuela. Pero pasamos del circo del Zulia a una que está más hacia la región capital, porque otra noticia que rodaba en este marco en días pasados era que Enrique Capriles Radonsky aparece habilitado políticamente en la página de la Contraloría General de la República. Pues resulta que el medio El Pitazo introdujo la cédula de Capriles el 3 de abril y se leía que no posee ningún procedimiento administrativo abierto por la Contraloría General de la República, a pesar de que había sido inhabilitado hasta 2032. Lo curioso es que, en contraste, al introducir los datos, por ejemplo, de Elías Sayek o de María Corina Machado, se mencionan los años por los que fueron inhabilitados, la resolución y la fecha de la misma. En abril de 2017, el régimen impuso una inhabilitación administrativa contra Capriles por 15 años.
En ese entonces, la Contraloría General de la República informó que Capriles recibía la amonestación por incurrir en supuestos ilícitos durante su gestión en los años 2011, 2012 y 2013. También la Contraloría lo señalaba de no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del Estado, pactar convenios internacionales sin autorización y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas que no cumplían las normas. En teoría, a Capriles aún le quedan 7 años para cumplir con la amonestación que comenzó a correr desde octubre de 2017, cuando finalizó su periodo como gobernador de Miranda. Sin embargo, sigue llamando al voto. Y en contraste con este llamado, la Plataforma Unitaria Democrática entonces reiteró el 2 de abril que votar a ciegas es burlarse del pueblo venezolano. Esta convocatoria precipitada, injusta y viciada, lejos de contribuir con la superación del drama venezolano, lo que hace es agravarlo y profundizarlo, dice un comunicado publicado en sus redes sociales. La líder opositora María Corina Machado comparte la opinión de no participar en más elecciones en el país, pues a su juicio, los venezolanos no debemos votar hasta que se acaten los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en donde ganó Edmundo González Urrutia, cosa que es absolutamente lógica. Pero mientras tanto, el chavismo rojo finalizó este sábado la inscripción de candidatos a las selecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo en Venezuela. Sí, no me equivoqué. Selecciones con S. Entre ellos, el militar Nil Villamizar, aspirante a gobernador del Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, que Caracas cuenta como su estado número 24, ya de facto. El bloque chavista, Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, integrado entre otras organizaciones por la organización terrorista PSV, inscribió también a sus aspirantes a los cargos de diputados a la Asamblea Nacional, entre los que destacan Jorge Rodríguez, actual presidente del Legislativo, y Nicolás Maduro Guerra, por ejemplo, hijo del dictador bananero. Puro lomito. Sobre una tarima en Caracas, Rodríguez presentó a candidatos a la Asamblea como el equipo Hugo Chávez. Y posterior a esto se dirigió, junto con su rebaño, a la sede del Consejo Nacional Electoral, vieja casa, donde bastante amañó elecciones, y además aprovechó para entregar la lista de aspirantes por la capital venezolana. Ganaremos las 24 gobernaciones el próximo domingo 25 de mayo y ganaremos una amplísima mayoría en la Asamblea Nacional, expresó el desequilibrado que tiene el chavismo como cabeza del poder legislativo. Pero hey, hay que votar. También pidió que cada voto sea de castigo contra esos violentos y extremistas que pidieron sanciones contra el país, eso sí, sin mencionar ningún nombre. E hizo un llamado a los candidatos escogidos, según él, tras consultas en más de 48.000 comunidades y con métodos científicos, a conocer las expectativas y necesidades del pueblo. Y vaya usted a saber cuál será el concepto de método científico que tiene este sujeto. Pero mientras esto pasa en Venezuela, ahora crucemos el charco. En el barrio madrileño de La Ventilla, una realidad oculta se desarrolla lejos de la propaganda empalagosa del gobierno de Pedro Sánchez. Cientos de venezolanos en situación irregular hacen largas filas para conseguir comida en uno de los bancos de alimentos más grandes de la Comunidad de Madrid. El medio OK Diario de Eduardo Inda ha documentado esa situación, dando voz a quienes permanecen invisibles mientras las cifras de pobreza en España continúan creciendo. El hambre también va como un cohete en España, pese a esos discursos eufóricos de Pedro Sánchez. España figura el tercer país de la Unión Europea con personas en situación de pobreza y exclusión social, según la famosa Agenda 2030. Deberíamos tener un 21% y España tiene un 26,5% de personas en situación de pobreza y exclusión social. Estamos hablando de 12 millones de personas en los papeles, señala Minuesa en su reportaje. El Banco de Alimentos Refugiados Sin Fronteras atiende diariamente a miles de personas, como explica uno de los responsables. Nosotros hoy atendemos a 1.000 familias, eso quiere decir cerca de 4.500 personas, y tenemos el triple de demanda que no podemos atender porque además somos una organización sin financiación. Nosotros no tenemos ninguna subvención.
Sí, ¿cómo estás? Bien, hace como 10, 12 años te ayudé a hacer una entrevista de Antonio Ledesma en Caracas. Este es el banco de alimentos más grande de la Comunidad de Madrid. Nosotros hoy atendemos a 1000 familias, eso quiere decir cerca de 4500 personas. Y tenemos el triple de demanda que no podemos atender porque además somos una organización sin financiación, nosotros no tenemos ninguna subvención. ¿Ustedes están en situación ilegal ahora mismo? Sí, ilegal. ¿Sin papeles? Sí, sin papeles. ¿Y entonces Solo vienen tengo aquí? días. Solo tengo días acá, Ah, ni un mes pues. Yo 5 meses. 5 meses, 15 días. 15 días. Yo es la primera vez que vengo acá, o sea, acá la ayuda. Tengo recién 2 años. 2 años. ¿Han conseguido ya los papeles o no? Sí, estamos en eso. Estamos en esas. Yo, por ejemplo, vendí la casa y todo y nos vinimos. O sea que de volver a Venezuela, ¿a dónde? ¿Se sienten olvidados? Yo siento que sí, de cierta forma, sentimos como vulnerables ante una situación crítica un poco, ¿no? Por el tema de, más que nada para poder trabajar, ¿no? Porque siempre nos cierran las puertas por los papeles y eso. Sí, lo que pasa es que tampoco podemos estar hacia aquel lado porque la gente se queja, los vecinos se quejan de la bulla o de la cantidad de gente que está, entonces por eso decidieron... y entonces vendrá aquí, me imagino, ahora... Nos reunimos acá y vamos pasando por grupos. para evitar molestar a los Exacto. vecinos, ¿vale? ¿Dónde es usted? Venezuela. Venezuela. Lo que estáis viendo ahora es que les tenemos aquí fuera en un parque para que no se les vea y no molesten a los vecinos. Entonces van entrando poco a poco para ir a la sede de la ONG que les ayuda. Esto me recuerda a mí a Venezuela, que escondían en los centros comerciales a las colas, las escondían para que no se viera la pobreza. Pues ya estamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué piensa usted cuando dicen que en Venezuela no hay una dictadura? Que lo dice Sánchez y lo dice Zapatero. Que se vayan a vivir para allá. Yo les doy mi casa, que la tuve que dejar abandonada. Que se vayan a vivir para allá, le doy 3 días. Pero no que vayan a vivir con los enchufados que llaman allí, sino que se vayan a una casa de cualquier persona del pueblo, donde le quitan... Usted tenía casa en Venezuela, claro. y trabajo. Y trabajo, yo soy abogado en Venezuela. Soy activista de derechos humanos. ¿Y aquí tiene papeles? Aquí no, todavía fíjese. no. Todavía no. Que usted no existe. Entonces en las cifras oficiales, cuando Por eso hablan estoy acá, imagínese, solicitando alimentos cuando yo todavía tengo 60 años, pero yo me siento con fuerza para trabajar todavía, tengo una profesión universitaria, tengo oficio. Mientras otros países sigan apoyando ese tipo de personas, Claro, ese tipo de gobierno. en este gobierno están apoyando el chavismo. Por eso, mientras lo sigan apoyando, vamos a seguir en esto, van a seguir emigrando y van a seguir emigrando. En 2015 estuvimos en Venezuela. Sí. Y en 2025 estamos aquí, hermano. Qué pena. Sí. Qué pena que vayamos por el mismo camino. Una situación lamentable, una marca más del socialismo del siglo XXI. Saludos especiales el día de hoy para Jessica Gibrin y para Makuto, quienes han hecho su aporte mediante el botón de Super Thanks, super gracias, algo que nos ayuda mucho a seguir con esta labor. De verdad que gracias por la generosidad y por supuesto que gracias a todos y cada uno de ustedes por invertir su tiempo en mirar nuestro contenido. Y como siempre te digo al final, si tú llegaste hasta aquí y ves este canal por primera vez o lo ves frecuentemente, te gustó lo que viste, la información, la forma de llevarla y no te has suscrito, buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y llevarte nosotros a ti este pequeño análisis o estas pequeñas informaciones a tu televisor, tu pantalla o tu tableta. Además, si puedes, dale like, comenta y comparte porque eso nos hace crecer. Y juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos, más fácil será que todos nos escuchen. Como siempre digo, señores, libertad o nada. Y esto es...